Documento 185. El juicio ante Pilato. Poco después de las 6 de la mañana de este viernes, 7 de abril del año 30 de esta era, Jesús fue llevado ante Pilato, el procurador romano que gobernaba Judea, Samaria y Idumea bajo la supervisión inmediata del legado de Siria. El maestro fue llevado ante la presencia del gobernador romano por los guardias del templo, atado, y acompañado por unos 50 de sus acusadores, incluyendo el tribunal sanedrista, principalmente Saduceo, Judas Iscariote, el sumo sacerdote Caifás, y el apóstol Juan. Anás no compareció ante Pilato. 2. Jesús comparece ante Pilato. Cuando Jesús y sus acusadores se reunieron frente a la sala de juicio de Pilato, el gobernador romano salió y, dirigiéndose a la compañía reunida, preguntó: ¿Qué acusación traéis contra este tipo? Los saduceos y los consejeros que habían decidido ocuparse de eliminar a Jesús tenían decidido presentarse ante Pilato y pedirle la confirmación de la sentencia de muerte pronunciada contra él, sin voluntariamente mencionar ningún cargo definido. Por lo tanto, el portavoz del tribunal de los sanedristas contestó a Pilato: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Cuando Pilato observó que titubeaban en declarar sus acusaciones contra Jesús, aunque sabía que habían pasado toda la noche deliberando sobre sus culpas, les contestó: Puesto que no estáis de acuerdo en ninguna acusación definida, ¿por qué no hacéis cargo de él y lo juzgáis según vuestras leyes? Entonces habló el escribano del tribunal del Sanedrín a Pilato: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, y este revoltoso de nuestra nación se merece morir por las cosas que ha dicho y hecho. Por lo tanto hemos venido ante ti para que confirmes este decreto. Pilato, siendo muy sensible a la falta de respeto de estos judíos para con él, no estaba deseoso de cumplir con sus demandas de que Jesús fuera sentenciado a muerte sin juicio. Por lo tanto, después de esperar unos momentos para que ellos pudieran presentar sus acusaciones contra el prisionero, se volvió hacia ellos y dijo: No condenaré a este hombre a muerte sin juicio. Tampoco lo interrogaré antes de que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. Cuando el sumo sacerdote y los demás escucharon estas palabras de Pilato, hicieron una señal al escribano del tribunal, quien entonces entregó a Pilato las acusaciones escritas contra Jesús. Y estas acusaciones eran: Es decisión del tribunal sanedrista que este hombre es un malhechor y embaucador de nuestra nación porque es culpable de pervertir a nuestra nación e incitar a nuestro pueblo a la rebelión. Prohibirá al pueblo que le pague tributo a César. Y llamarse a sí mismo rey de los judíos y enseñar la fundación de un nuevo reino. Jesús no había sido enjuiciado en forma regular ni sentenciado legalmente de ninguna de estas acusaciones. Ni siquiera había escuchado las acusaciones cuando fueron declaradas por primera vez, pero Pilato lo hizo traer del pretorio, donde era vigilado por los guardianes, e insistió en que estas acusaciones se repitieran en presencia de Jesús. Cuando escuchó Jesús estas acusaciones, bien sabía que no le habían pedido que declarara ante la corte judía sobre estos asuntos, así como también lo sabían Juan Zebedeo y sus acusadores, pero nada respondió él a estas falsas acusaciones. Aun cuando Pilato le ordenó que les respondiera a sus acusadores, él no abrió la boca. Pilato tanto se sorprendió de la injusticia del procedimiento y tanto se impresionó por el silencio de Jesús y su conducta noble, que decidió llevar al prisionero a la sala e interrogarlo privadamente. La mente de Pilato estaba en estado de confusión, les temía él a los judíos en su corazón, y su espíritu estaba altamente desasosegado por el espectáculo de Jesús, majestuosamente de pie ante sus acusadores sanguinarios, contemplándolos, no con desprecio silencioso, sino con una expresión de piedad genuina y afecto acongojado. 3. El interrogatorio privado de Pilato. Pilato llevó a Jesús y a Juan Zebedeo a su aposento privado, dejando afuera a los guardianes, e indicándole al prisionero que se sentara, se sentó a su lado y le hizo varias preguntas. Pilato comenzó su conversación con Jesús, asegurándole que no creía que la primera acusación contra él fuera verdad, que era él un pervertidor de la nación e incitador a la rebelión. Luego le preguntó: ¿Enseñaste alguna vez que se le ha de negar el tributo al César? Jesús, indicando a Juan, dijo: Pregúntale a él o a cualquier otro que haya oído mis enseñanzas.
Entonces Pilato interrogó a Juan sobre el asunto del tributo y Juan atestiguó sobre las enseñanzas del maestro y explicó que Jesús y sus apóstoles pagaban impuestos tanto al César como al templo. Cuando Pilato hubo interrogado a Juan, dijo: Asegúrate de no decirle a nadie que yo hablé contigo. Y Juan jamás reveló este asunto. Entonces Pilato se dio vuelta para preguntar a Jesús: En cuanto a la tercera acusación contra ti, ¿eres tú el rey de los judíos? Puesto que había un tono de interrogación posiblemente sincera en la voz de Pilato, Jesús sonrió al procurador y dijo: Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo, o tomas esta pregunta de los labios de otros, los de mis acusadores? Por lo cual, en tono parcialmente indignado, el gobernador respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí y me han pedido que te sentencie a muerte. Yo pongo en duda la validez de sus acusaciones y tan solo estoy tratando de averiguar por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho tú que eres el rey de los judíos, y has tratado de fundar un nuevo reino? Entonces le dijo Jesús a Pilato: ¿Acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, con toda seguridad mis discípulos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi presencia aquí ante ti en estas ataduras es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es de un dominio espiritual, aun la hermandad de los hombres que, a través de la fe y por el amor, se han vuelto hijos de Dios. Y esta salvación es tanto para los gentiles como para los judíos. Luego, ¿eres tu rey después de todo? Dijo Pilato. Jesús respondió: Sí, soy tal rey, y mi reino es la familia de los hijos por fe de mi Padre que está en el cielo. Para este fin nací yo en el mundo, aun para mostrar a mi Padre a todos los hombres y atestiguar la verdad de Dios. Y aun ahora te declaro que todo el que ama la verdad, oye mi voz. Entonces dijo Pilato, medio en broma y medio sinceramente: La verdad, ¿qué es la verdad? ¿Quién lo sabe? Después de interrogar al maestro, Pilato regresó donde estaban los altos sacerdotes y los acusadores de Jesús y dijo: He interrogado a este hombre, y no hallo en él ningún delito. No creo que sea culpable de las acusaciones que habéis dirigido contra él. Creo que debe ser puesto en libertad. Cuando los judíos escucharon esto, se airaron grandemente, tanto que gritaron violentamente que Jesús debía morir. Y uno de los sanedristas se adelantó atrevidamente al lado de Pilato, diciendo: Este hombre revoluciona al pueblo, comenzando en Galilea y siguiendo por toda Judea. Es un malhechor y comete fechorías. Mucho te arrepentirás si dejas en libertad a este hombre protervo. Pilato, después de llamar a los guardianes, dijo: Este hombre es Galileo. Llevadlo inmediatamente ante Herodes, y cuando él lo haya interrogado, informadme de lo que él halle. Entonces llevaron a Jesús ante Herodes. 4. Jesús ante Herodes. Cuando trajeron a Jesús ante Herodes, el tetrarca se sorprendió de su apariencia majestuosa y de la calma de su conducta. Durante unos 15 minutos hizo Herodes preguntas a Jesús, pero el maestro no respondió. Herodes lo provocó, desafiándolo a que realizara un milagro, pero Jesús no respondió a sus muchas preguntas ni a sus desafíos. Entonces Herodes se volvió a los altos sacerdotes y los saduceos y, prestando oído a sus acusaciones, oyó todo lo que Pilato había escuchado, y más, sobre las supuestas fechorías del Hijo del Hombre. Finalmente, convencido de que Jesús ni hablaría ni realizaría un portento para él, Herodes, después de burlarse de él por un tiempo, le envolvió en un viejo manto de púrpura real y lo mandó de vuelta a Pilato. Herodes sabía que no tenía jurisdicción sobre Jesús en Judea. Aunque se alegraba de creer que finalmente estaría libre de Jesús en Galilea, estaba agradecido de que fuera responsabilidad de Pilato condenarlo a muerte. Herodes no se había recobrado nunca plenamente del temor que lo perseguía por haber dado muerte a Juan el Bautista. Herodes en ciertos momentos temió que Jesús fuera Juan, resucitado de entre los muertos. Ahora pudo liberarse de ese temor, puesto que observó que Jesús era una persona muy distinta del extrovertido y apasionado profeta que se había atrevido a exponer y denunciar su vida privada. 5. Jesús vuelve ante Pilato.
Cuando los guardianes trajeron a Jesús de vuelta ante Pilato, él salió a la escalinata del pretorio, donde se había colocado el asiento para el juicio, y, reuniendo a los altos sacerdotes y a los sanhedristas, les dijo: Habéis traído a este hombre ante mí, acusándolo de que pervierte al pueblo, prohíbe el pago de los impuestos, y dice ser el rey de los judíos. Lo he interrogado y no lo encuentro culpable de estas acusaciones. De hecho, no encuentro falta alguna en él. Luego lo envié a Herodes, y el tetrarca debe de haber llegado a la misma conclusión, puesto que nos lo ha enviado de vuelta. De cierto, este hombre no ha hecho nada merecedor de muerte. Si aún creéis que necesita ser disciplinado, estoy dispuesto a castigarle antes de ponerlo en libertad. Pilato se puso de pie y explicó a la multitud que Jesús había sido traído ante él por los altos sacerdotes, quienes querían condenarlo a muerte por ciertas acusaciones, y que él no pensaba que el hombre fuera reo de muerte. Dijo Pilato: ¿A quién pues preferís que yo os suelte? ¿A este Barrabás, el asesino, o a este Jesús de Galilea? Cuando Pilato hubo hablado así, los altos sacerdotes y los consejeros del Sanedrín gritaron a voz en cuello: Barrabás, Barrabás. Y cuando la gente vio que los altos sacerdotes estaban decididos a poner Jesús a muerte, enseguida se unieron al clamor vociferando que soltaran a Barrabás. Pilato se airó al observar a los altos sacerdotes pedir a voces el perdón de un asesino bien conocido y pidiendo al mismo tiempo la sangre de Jesús. Vio su malicia y su odio y percibió su prejuicio y envidia. Por lo tanto les dijo: ¿Cómo podéis vosotros elegir la vida de un asesino en vez de la de este hombre cuyo peor crimen es que se hace llamar figurativamente rey de los judíos? Pero no fue esto una declaración sabia por parte de Pilato. Los judíos eran un pueblo orgulloso, ahora sí sometido al yugo político de los romanos, pero esperanzados del advenimiento de un Mesías que los liberaría de su esclavitud gentil con gran muestra de poder y gloria. Resintieron mucho más de lo que Pilato podía darse cuenta, la sugerencia de que este maestro de maneras mansas y de extrañas doctrinas, arrestado ahora y acusado de delitos dignos de muerte, podía ser considerado el rey de los judíos. Reaccionaron a esta observación como un insulto a todo lo que ellos consideraban sagrado y honorable en su existencia nacional, y por lo tanto todos ellos a voces pidieron que se soltara Barrabás y que se matara a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de las acusaciones traídas contra él, y si hubiese sido un juez justo y valiente, lo habría exonerado y puesto en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a estos judíos airados, y mientras titubeaba antes de cumplir con su deber, llegó un mensajero y le dio un mensaje sellado de su mujer, Claudia. Pilato indicó a los que estaban congregados ante él que deseaba leer esta comunicación que acababa de recibir antes de proceder con el asunto ante él. Cuando Pilato abrió la carta de su mujer, leyó: Te ruego que nada tengas que ver con este hombre justo e inocente a quien llaman Jesús. Mucho he padecido esta noche en sueños por causa de él. Esta nota de Claudia no solo preocupó grandemente a Pilato por lo que postergó así la adjudicación de este asunto, sino que desafortunadamente proporcionó tiempo suficiente para que los líderes judíos circularan libremente entre la multitud y urgieran al pueblo a que pidiese que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Finalmente, Pilato se dirigió nuevamente a solucionar el problema que enfrentaba, preguntando al grupo mezclado de potentados judíos y multitud buscadora de perdón: ¿Qué he de hacer con el que se llama rey de los judíos? Y todos ellos gritaron al unísono: Crucifícalo. Crucifícalo. La unanimidad de esta demanda de la multitud mezclada sorprendió y alarmó a Pilato, el juez injusto y temeroso. Nuevamente Pilato dijo: ¿Por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? ¿Quién se presentará para atestiguar contra él? Pero cuando oyeron a Pilato hablar en defensa de Jesús, tan solo gritaron nuevamente: Crucifícalo. Crucifícalo. Nuevamente Pilato apeló a ellos sobre el asunto de soltar un prisionero para la Pascua, diciendo: Nuevamente os pregunto, ¿cuál de estos prisioneros debo soltaros en esta vuestra Pascua? Nuevamente la multitud gritó. Danos a Barrabás. Entonces dijo Pilato. Si suelto al asesino Barrabás, ¿qué he de hacer con Jesús? Nuevamente la multitud gritó al unísono. Crucifícalo. Crucifícalo. Pilato estaba aterrorizado por el clamor insistente de la plebe, que actuaba bajo el liderazgo directo de los altos sacerdotes y de los consejeros del Sanedrín. Sin embargo, decidió hacer un último intento de apaciguar a la multitud y salvar a Jesús. 6.
El último llamado de Pilato. Pilato quería hacer un último llamado a la piedad de ellos. Pero como teme desafiar el clamor de esta plebe enardecida que quiere la sangre de Jesús, ordena a los guardianes judíos y a los soldados romanos que se lleven a Jesús y lo azoten. Este fue un acto de procedimiento injusto y ilegal, ya que la ley romana permitía que únicamente aquellos condenados a muerte por crucifixión fueran azotados. Los guardianes llevaron a Jesús al patio abierto del pretorio para este castigo. Aunque sus enemigos no presenciaron los azotes, Pilato sí los presenció, y antes de que ellos terminaran su abuso malvado, ordenó a los azotadores que desistiesen e indicó que Jesús debía ser traído ante él. Antes de que los azotadores golpearan a Jesús con sus cuerdas anudadas, atándole a un poste, nuevamente le pusieron el manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la colocaron en la frente. Después de ponerle en la mano una caña como cetro, hincando la rodilla lo escarnecían, diciendo: Salud, rey de los judíos. Y lo escupieron y lo dieron de bofetadas en la cara. Y uno de ellos, antes de devolverlo a Pilato, le quitó la caña de la mano y lo golpeó con este en la cabeza. Entonces Pilato condujo a este prisionero sangrante y lacerado y, presentándoselo a la multitud mezclada, dijo: He aquí el hombre. Nuevamente os digo que no hallo delito en él, y habiéndolo azotado, quiero soltarlo. Cuando las multitudes se recuperaron de la primera impresión de ver el sufrimiento del maestro, tan solo gritaron más fuerte y por más tiempo: Crucifícalo. 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 Ahora comprendió Pilato que era fútil apelar a sus supuestos sentimientos de piedad. Se adelantó y dijo: Percibo que estáis decididos a que este hombre muera, pero ¿qué ha hecho él para merecerse la muerte? ¿Quién declarará su crimen? Entonces el alto sacerdote se adelantó y, acercándose a Pilato, declaró airadamente: Nosotros tenemos una ley sagrada, y según esa ley él debe morir, porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, se atemorizó aún más, no solo de los judíos sino que recordando la nota de su mujer y la mitología griega de los dioses que bajaban a la tierra, se puso a temblar ante la idea de que Jesús posiblemente fuera un personaje divino. Señaló a la multitud que se calmara mientras llevó a Jesús del brazo y nuevamente lo condujo adentro del edificio para interrogarlo ulteriormente. Pilato estaba confundido por el temor, perplejo por la superstición y atormentado por la actitud testaruda de la plebe. 7. La última entrevista con Pilato. Pilato, temblando de emoción temerosa, se sentó al lado de Jesús, y le preguntó: ¿De dónde vienes? Realmente, ¿quién eres tú? ¿Qué es esto que dicen ellos, que tú eres el Hijo de Dios? Pero Jesús no podía contestar estas preguntas planteadas por un juez temeroso de los hombres, un juez débil y vacilante que tan injustamente lo hizo azotar aun cuando le había declarado inocente de todo delito, y antes de haber sido debidamente sentenciado a muerte. Jesús miró directamente a los ojos a Pilato, pero no le contestó. Entonces dijo Pilato: Te niegas a hablarme. ¿No te das cuenta que aún tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Entonces dijo Jesús: Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no fuese dada de arriba. No puedes ejercer autoridad alguna sobre el Hijo del Hombre a menos que el Padre en el cielo lo permita. Pero tú no tienes tanta culpa puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me entregó a ti, el pecado de ellos es mayor. Esta última conversación con Jesús aterrorizó del todo a Pilato. Este cobarde moral y débil juez estaba ahora bajo el doble peso del temor supersticioso de Jesús y del temor mortal de los líderes judíos. Nuevamente Pilato apareció ante el gentío diciendo: Estoy seguro de que este hombre es tan solo un ofensor religioso. Deberíais tomarlo y juzgarlo por vuestra ley. ¿Por qué esperáis que yo consienta con su muerte por haber él transgredido vuestras tradiciones? Pilato estaba casi listo para soltar a Jesús cuando Caifás, el sumo sacerdote, se acercó al cobarde juez romano y, sacudiendo un dedo vengativo en la cara de Pilato, dijo con palabras airadas que toda la multitud podía oír: Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, y yo me aseguraré de que el emperador se entere de todo. Esta amenaza pública fue demasiado para Pilato, el temor por su fortuna individual eclipsó en ese momento toda otra consideración, y el cobarde gobernador ordenó que Jesús fuera traído ante el asiento del juez. Mientras el maestro estaba allí frente a ellos, Pilato lo señaló con el dedo y dijo burlonamente: He aquí vuestro rey. Y los judíos respondieron:
Crucifícalo. Crucifícalo. Y entonces Pilato dijo, con mucha ironía y sarcasmo. ¿Es que debo crucificar a vuestro rey? Y los judíos respondieron. Sí, crucifícalo. No tenemos más rey que al César. Entonces Pilato se dio cuenta de que no había esperanza alguna de salvar a Jesús, puesto que no estaba dispuesto él a desafiar a los judíos. 8. La trágica derrota de Pilato. Aquí estaba el Hijo de Dios encarnado como Hijo del Hombre. Había sido arrestado sin denuncia, acusado sin prueba, juzgado sin testigos, castigado sin veredicto. Y ahora, pronto sería condenado a muerte por un juez injusto que había confesado que no hallaba delito en él. Si Pilato creyó apelar al patriotismo de ellos al referirse a Jesús como el rey de los judíos, se equivocó completamente. Los judíos no querían semejante rey. La declaración de los altos sacerdotes y los saduceos, no tenemos más rey que al César, impresionó aún a la plebe despreocupada, pero era demasiado tarde para salvar a Jesús aunque se hubiese atrevido la plebe a abrazar la causa del maestro. Pilato temía un tumulto, una revuelta. No se atrevía a arriesgar disturbios durante la semana de Pascua en Jerusalén. Recientemente había sido censurado por el César, y no quería arriesgar otra censura. La plebe aplaudió cuando ordenó que soltaran a Barrabás. Luego mandó que le trajeran un cántaro de agua, y allí ante la multitud se lavó las manos, diciendo: Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Vosotros habéis decidido que debe morir, pero yo no hallé delito en él. Allá vosotros. Los soldados se lo llevarán. Y la plebe aplaudió y replicó: Que su sangre se derrame sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.